que el liderazgo no es un fenómeno que se proyecta desde la densidad de un carácter individual o del estrecho vínculo de un pequeño grupo hacia ámbitos mucho más amplios de actividad, en cualquier plano, en cualquier sector en que se desarrolle esa actividad. Me parece que el liderazgo tiene la estructura de un pacto o de un encuentro. Creo que entonces, más que un fenómeno que irradia unilateralmente, el liderazgo constituye una confluencia, una unión de capacidades, de expectativas, una correspondencia de actitudes, eso sí, entre un individuo o un grupo relativamente reducido y una masa, para usar el término sociológico puramente descriptivo, una masa muchísimo más amplia. Es un encuentro, pero es un encuentro de uno o unos pocos con una multitud, con un número alto, muchas veces con toda una categoría social, macro social. Los liderazgos entonces, a mi juicio, en primer lugar, nunca son universales en sus contenidos, en sus alcances. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por lo menos en muchas sociedades, y a ese número de sociedades pertenecería la sociedad uruguaya, el liderazgo se produce en torno a un área temática, en torno a determinado sesgo de la actividad de que se trate. En lo político, por preferir ejemplos de esta naturaleza, de naturaleza política, en lo político hay liderazgos nacionales, es decir, de unos pocos o a veces un individuo con toda una nación. Hay liderazgos partidarios que vinculan a uno o un pequeño grupo con un partido político, en su expresión masiva. Hay otros liderazgos sectoriales. Todos ellos son liderazgos para cumplir ciertas tareas y perseguir ciertos propósitos. Yo siempre, cuando toco este punto, aludo a un ejemplo histórico, a un antecedente histórico. El caso del justicialismo argentino en torno al liderazgo de Juan Domingo Perón en el primer periodo del justicialismo. Perón ejerció, yo creo que nadie puede dudarlo, un liderazgo de tipo caudillista de notable trascendencia en la política argentina entre 1945 y de ahí en adelante, aunque me quiero referir a la etapa que termina en 1955. Y a través o en virtud de ese liderazgo se lograron cambios muy importantes en la sociedad argentina. Sin embargo, en 1955 el liderazgo de Perón se debilita en plazos brevísimos, en cuestión de semanas. ¿Por qué? Porque se proyecta a campos, a sesgos de actividad donde el encuentro de la masa con el líder no se había producido. El más notable es el caso del enfrentamiento con la Iglesia. Cuando Perón quiere, en términos caudillistas, enfrentar determinadas posturas de la jerarquía eclesiástica y de la mayor parte del clero y del laicado organizado, su liderazgo se revela impotente. Un liderazgo que acababa de realizar y estaba todavía realizando cambios de trascendencia en la sociedad argentina. Es un ejemplo, no se trata, por supuesto, de estudiar exhaustivamente ese episodio histórico. Y creo que lo mismo se podría decir, para citar antecedentes relativamente conocidos,
le ocurre al general de Gaulle terminada la Segunda Guerra Mundial. De Gaulle había ejercido, a partir de su negativa a aceptar el armisticio con los nazis en 1940, un notabilísimo liderazgo de carácter nacional en Francia, que llega a su plenitud con el triunfo de los aliados en 1944-1945. Sin embargo, un año después, el liderazgo que De Gaulle procura trasladar en términos partidarios a la formación de un determinado movimiento político se diluye. Va a renacer el liderazgo nacional años después, pero intentando trasladar del plano nacional al partidario un liderazgo que era formidable, se extingue en muy pocos meses. Esto me parece que ilustra acerca de que el liderazgo es un encuentro, es bilateral, y en segundo lugar que confiere, digamos, mandato al círculo que lidera para ciertas tareas y no para una agenda indefinidamente abierta. Por eso suelo irritarme cada vez que, a veces en autores que respeto mucho, encuentro interpretaciones del liderazgo como puro seguidismo de masas o como pura remisión a características personales de un individuo o a características muy fuertes de un pequeño grupo. Me parece que el liderazgo es algo mucho más complejo que eso.